¿Cómo realizar el IPC continuo? Lo primero que debemos tener en cuenta es que el IPC continuo se realiza para actividades que cuentan con un procedimiento escrito de trabajo seguro, el tema que tocamos en la capacitación anterior. Bien, primero vamos a llenar los datos generales en la parte superior. ¿Cuáles son estos? La tarea, la fecha y la hora, el área al que pertenecemos y la ubicación donde realizaremos la tarea. Nuestros nombres y apellidos, nuestro cargo y la firma. Este IPC continuo deben realizarlo todas las personas que estén involucradas en la tarea. Vemos que acá tenemos espacio para 12 personas, 6 de este lado y 6 de otro. Una vez que llenamos todos los datos en la parte superior, procederemos a identificar los peligros, evaluar los riesgos y poner nuestros controles. Bien. Primero entonces el peligro. ¿Qué me puede dañar? En este caso, limpieza en la parte superior del horno vertical. Luego, el riesgo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué me puede pasar por hacer la limpieza en la parte superior del horno vertical? En este caso pondremos caída de desnivel y muerte. Luego pondremos el riesgo base. Analizaremos el nivel de riesgo. Para ello utilizaremos la matriz que se encuentra en la parte superior izquierda de nuestro IPC. Entonces, esta matriz de evaluación de riesgos es la que encontraremos en la parte superior. Vean, acá tenemos severidad y frecuencia. En severidad tenemos 5 valores por debajo: catastrófico, fatalidad, permanente, temporal y menor. Y veamos que común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda y prácticamente imposible que suceda. Tenemos números del 1 al 25. ¿Cómo vamos a elegir uno de estos números? Para ello debemos tener en cuenta que en la parte posterior de nuestro IPC vamos a encontrar dos tablas: severidad y probabilidad, donde nos van a indicar las condiciones que podrían generarse para elegir cada uno de ellos. Por ejemplo, si al riesgo al que estamos expuestos podría generar varias fatalidades, se considerará como catastrófico. Si podría generar una fatalidad, se considerará como fatalidad. Si la lesión incapacita permanentemente, es una pérdida permanente. Si la lesión incapacita temporalmente, pérdida temporal. O si la lesión no incapacita o genera lesiones leves, es una pérdida menor. De igual manera, para el caso de la probabilidad o frecuencia, tenemos los valores: cuándo será común, cuándo habrá sucedido, cuándo podría suceder, cuándo será raro que suceda y cuándo será prácticamente imposible que suceda. Otra consideración que debemos tener en cuenta es según la cantidad de personas que estén expuestas. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer una actividad que puede generar un daño permanente, ¿verdad? Una ceguera, supongamos, que es un daño permanente. Entonces nos tocaría, hacemos una línea imaginaria en permanente. Bien, nuestras posibles opciones serían el 6, el 9, el 3, el 17 o el 20. Bien, perfecto. Luego vamos a analizar la frecuencia o probabilidad. Como habíamos visto en la tabla anterior, esto podría suceder, supongamos, y supongamos que están expuestas una o dos personas. Hacemos una línea imaginaria, en podría suceder, y donde se unen las líneas en la intersección, ese es el número que vamos a elegir. En este caso, el número 13. Ven que está en color amarillo. ¿Qué quiere decir? Que es una actividad con un nivel de riesgo medio. Los del rojo son nivel de riesgo alto y los que están en verde tienen un nivel de riesgo bajo. Bien, veamos nuestro ejemplo entonces. Teníamos la limpieza en la parte superior del horno vertical que podría generar caída de desnivel o muerte. Vamos a colocar el riesgo base. Genial, entonces vemos que puede ocasionar muerte. Bien, fatalidad no. ¿Por qué? Fatalidad dijimos que era cuando podría fallecer una persona. En este caso hay dos personas involucradas. Entonces, cuando pueden fallecer dos personas o más, se considera una severidad, catastrófica. Hacemos una línea imaginaria en catastrófico. Perfecto. Y esta actividad podría suceder una caída de desnivel. No ha sucedido, no es común que suceda, pero sí podría suceder. Entonces hacemos una línea imaginaria, en podría suceder, y donde se unen las líneas en la intersección, elegimos ese número, el número 4.
Como vemos está en color rojo, entonces nos ubicamos debajo del rojo y colocamos 4. Nivel de riesgo, el riesgo base, 4. Bien, perfecto. Una vez que ya tenemos nuestro peligro, nuestro riesgo y el riesgo base, procederemos a colocar los controles base. ¿Qué podemos hacer para evitar que pase esto? Para reducir el riesgo. En este caso, que solo realice la actividad, la limpieza, en este caso el ayudante, y que use su arnés y la línea de vida. Uso de arnés y línea de vida. Genial. ¿Qué nos falta? Vemos que tenemos otro riesgo, el riesgo residual. ¿Qué quiere decir? El riesgo residual es el nivel de riesgo luego de haber implementado nuestro control. Tenemos un riesgo inicial, que es el riesgo base, y luego de aplicar nuestros controles tenemos el riesgo residual. Genial. Entonces, de igual manera, como el riesgo base, vamos a hacer el riesgo residual, pero teniendo en cuenta el control que hemos aplicado. Entonces, la actividad es la misma, pero en este caso solo lo va a realizar una persona. Podría ocasionarle, de todas maneras, la muerte. Entonces podría ocasionar una fatalidad. Tenemos acá nuestras posibles opciones. De igual manera, podría suceder, entonces, donde se unen las líneas en intersección, elegimos ese número. En este caso, el número 8. ¿Dónde lo vamos a colocar? De igual manera, debajo de su color. Ahora, si ven, tenemos una actividad con un riesgo base alto, nivel alto, ¿no? Rojo alto. Y luego de haber aplicado nuestros controles también es alto. ¿Qué quiere decir? Que no hemos reducido nivel de riesgo. No, sí lo hemos reducido. Mientras el número aumenta, mientras más alto el número, menor será el nivel de riesgo. Entonces tenemos acá un número 4 y acá un número 8. Si bien es cierto, hay actividades que representan un alto riesgo, las actividades catalogadas como de alto riesgo, que a pesar de los controles que apliquemos, siguen siendo actividades con un alto riesgo, pero hemos minimizado el daño, ¿verdad? De 4 a 8. Ten en cuenta, siempre generalmente, nunca la matriz puede ir de derecha a izquierda. El número no puede ser mayor y luego menor, porque eso quiere decir que después de nuestros controles, al contrario, hemos aumentado el riesgo, ¿no? Y la idea es reducirlo. Entonces, si tenemos un nivel de riesgo 1 y aplicando todos los controles posibles que hemos hablado, ¿no? Los controles eliminación, sustitución, ingeniería, señalización, EPPs, cualquiera, deberíamos tratar de reducir lo máximo posible. Mientras más alto el número, menor es el nivel de riesgo. Bien. De igual manera, entonces procederemos con todos los peligros que habremos identificado, evaluarlos todos sus riesgos y colocado sus controles. Por ejemplo, en este caso, en el tercer ejemplo, en el tercer peligro, tenemos que es una soldadura de piezas que puede generar quemaduras, cegueras. Ese es el riesgo que hemos encontrado, evaluado. Y en este caso genera un nivel de riesgo medio, ¿no? El número 3. Luego nuestros controles ya genera un nivel de riesgo bajo. Bien, esa es la idea. Reducir el nivel de riesgo. Analizar qué nos puede pasar, controlar y reducir los daños que nos puede generar. Luego, en la parte inferior colocaremos la secuencia de controles. En este caso, como la mayoría de controles es de EPPs, lo que tendremos que hacer es revisar el buen estado del arnés y de los demás EPPs, anclarnos a un punto fijo y sólido, muy importante, y usar doble punto de anclaje al movilizarse, por ejemplo, cuando hagamos la limpieza. En la parte inferior, acá encontraremos hora, nombre del supervisor, medida correctiva y firma. Cada vez que un supervisor de producción o un supervisor SOMA vaya a revisar o a dar un chequeo a la actividad, a la tarea, tienen que verificar que el trabajador o los trabajadores estén cumpliendo con lo estipulado en este I/P/C. Colocarán la hora que han hecho la visita, sus nombres y apellidos. Si tienen alguna recomendación o se hizo alguna medida correctiva en el momento, se coloca acá. Y su firma para validar que estuvieron revisando la actividad. Bien, recuerden que el llenado del I/P/C continuo es muy importante para analizar cuáles son los peligros a los que y riesgos a los que estamos expuestos antes de la tarea y principalmente para poder generar los controles adecuados y así reducir el riesgo al que vamos a estar expuestos.